también a todos los que están en sintonía a esta hora. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Adolfo Pastrán, comunicador de la esperanza, comunicador del buen vivir en Nicaragua. Bueno, mucho que comentar, queremos su análisis. Hoy se están cumpliendo 18 años de gobierno del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, en esta segunda etapa revolucionaria. ¿Cómo lo evalúa usted? 10 de enero del año 2007 se inaugura la segunda etapa de la revolución y se empieza a construir un modelo de restitución de derechos, de justicia social, de democracia directa, de economía creativa, modelo liderado por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. La construcción de un Estado revolucionario, un Estado que transforma todas las dimensiones de la vida nacional, familiar, comunitaria. Un Estado que materializa los sueños, las aspiraciones y los derechos del pueblo de Nicaragua. Esos derechos por los que lucharon héroes y heroínas a lo largo de la historia. Más de 500 años de lucha contra el colonialismo español en el Pacífico y el colonialismo inglés en el Caribe, contra el neocolonialismo norteamericano, contra las élites económicas. Esa lucha, esas banderas, esta revolución la ha materializado en todos los campos, en el campo de la educación. Del año 2007 a la fecha se ha construido un modelo de educación que hace realidad los derechos educativos, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación incluyente, una educación multicultural, una educación en la lengua materna, en la lengua originaria de los pueblos ancestrales, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. Una educación sistémica que articula e integra en un solo sistema todos los niveles educativos, preescolar o educación inicial, primaria, secundaria, educación técnica y tecnológica y la educación universitaria o la educación superior. Estamos hablando que los estudiantes, la población estudiantil que está atendida por el Ministerio de Educación suman 1.806.000 estudiantes. Vamos rumbo hacia los 2 millones de niños, niñas y adolescentes que están atendidos por la educación media y la educación básica. Y el INATEC, el Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, que tiene 71 centros y 75 carreras, atiende a una cantidad impresionante de estudiantes. Más de 500.000 estudiantes son atendidos por el INATEC y el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, que aglutina a las universidades oficiales, a las universidades que tienen un marco jurídico. Estamos hablando de 548.000 estudiantes. Es decir, uniendo todos los grupos estudiantiles de cada uno de los niveles educativos, estamos hablando de más de 2 millones de estudiantes atendidos por todos los niveles educativos. Y en todos los niveles educativos que están articulados desde la Presidencia de la República, se apunta a estas características de educación que mencioné. Una educación gratuita, es decir, 0 cobros, una educación de calidad, una educación con ambientes escolares dignos, una educación nutricional en donde 1.200.000 niños y niñas reciben alimentos diarios, alimentos suficientes, alimentos de calidad, una educación en donde los ambientes escolares disponen de agua potable, de luz eléctrica, de aulas tecnológicas, de maletines educativos para los docentes, de computadoras, de una diversidad de materiales y
implementos educativos que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta educación en todas las modalidades, en todos los niveles, avanza en aportar en la reducción de la pobreza. Una educación integral, una educación para la juventud del campo, una educación para la juventud de la ciudad, para la juventud de la costa caribe de Nicaragua. Es decir, es una educación que apunta a la universalidad. Y la salud es otro ámbito en donde esta revolución ha venido avanzando. En estos dos sectores que usted señala, educación y salud, es donde hay saltos extraordinarios, innegables. El que tiene ojos para ver, que vea, y el que tiene oídos para oír, que escuche, dice Jesús. Y la compañera Rosario Murillo nos repite constantemente esa frase. En toda la geografía de Nicaragua, nosotros podemos ver cómo se ha transformado la infraestructura educativa en nuevos preescolares, escuelas primarias, colegios de secundaria, institutos tecnológicos, áreas o centros del conocimiento de las universidades. En las universidades comunitarias de la costa caribe, la VICU y la Huracán, en la Universidad del Campo. Por primera vez en la historia de Nicaragua, la juventud campesina tiene acceso a una educación de calidad a través de la Universidad del Campo. La Universidad Abierta en Línea, que es otra modalidad, otro programa de educación. Los jóvenes están conectados y estudiando distintas carreras a través de esta modalidad. Así que la educación es un pilar fundamental de la restitución de derechos y un pilar fundamental del sistema de desarrollo humano que se viene construyendo en Nicaragua. Y mencionaba que otra dimensión de esta revolución multidimensional que vivimos en Nicaragua tiene que ver con la salud. El modelo de salud familiar y comunitario que ha posibilitado construir hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas especializadas para atender diferentes dolencias, clínicas para personas con discapacidad, clínicas para personas con necesidades especiales. Toda esa infraestructura en salud convierte a Nicaragua en el país de América Central que más invierte en salud, el país de América Central que tiene la red de hospitales públicos más amplia, con tecnología de punta, una salud integral, una salud que además de ser gratuita y de calidad, es una salud preventiva, una salud atencional, una salud que tiene programas de recuperación y rehabilitación. Es decir, una salud que no solamente es reactiva, sino que es una salud de carácter integral, una salud psicosocial, una salud social. Y estos programas de salud que devienen del modelo de salud familiar y comunitario han contribuido a reducir la mortalidad materna, a reducir la mortalidad infantil, a reducir la mortalidad neonatal y a contribuir al crecimiento de la esperanza de vida de los nicaragüenses, tanto de hombres como de mujeres. Desde la salud, desde esta salud que es gratuita, que es de calidad, que es especializada, que se brinda con calidez humana desde el ejército de batas blancas, estamos hablando que se aporta al desarrollo humano desde todos estos programas de salud. Viviendas es otro derecho que nuestra revolución ha encarnado, materializado y restituido en estos últimos 18 años a través de diferentes programas, a través del Plan Techo, a través del programa Bismarck Martínez, a través de los programas de vivienda de interés social. El neoliberalismo nos heredó un déficit de 500.000 viviendas y nuestro gobierno ha venido construyendo miles y miles de viviendas a través del programa que estoy mencionando, los distintos programas que ha impulsado nuestro buen gobierno, gobierno solidario, gobierno humanitario, gobierno que se inspira, se fundamenta en los preceptos constitucionales
de un gobierno cristiano, socialista, solidario, y estas viviendas son viviendas dignas, viviendas de calidad, viviendas cómodas, viviendas seguras. Otra dimensión de transformación en esta segunda etapa de la revolución, en estos 18 años de victoria, tiene que ver con la energía. En el año 2006, Nicaragua tenía una cobertura del 53% de energía eléctrica. En la actualidad, Nicaragua tiene una cobertura del 99.5% de energía eléctrica. Es decir, Nicaragua es un país luz y hemos transformado la matriz generadora de energía. Antes la matriz energética dependía de los hidrocarburos. Hoy tenemos un abanico de opciones de fuentes de generación de energía eléctrica a través de energía eólica, energía geotérmica, energía solar, energía hidroeléctrica, que son fuentes de energía renovable, que son fuentes de energía amigables con la madre tierra. Y vamos caminando hacia una cobertura de universalización, es decir, una cobertura total de energía eléctrica a través de todos estos programas de electrificación, de alumbrado público, de creación, instalación y funcionamiento de subestaciones de energía eléctrica. Lo que usted ha señalado, salud, educación, vivienda, energía eléctrica, agua potable, saneamiento, no solamente en el Pacífico, también se incorporó totalmente al Caribe. Estos programas de nuestro gobierno de paz, nuestro gobierno de desarrollo, nuestro gobierno de derechos vivos, que es un gobierno inclusivo, que es un gobierno que impulsa estos programas para todas las familias nicaragüenses, sin discriminación, con equidad, con igualdad, con justicia social. Estos programas son para el Pacífico, para el Caribe, para el centro, para las zonas rurales, para las zonas urbanas, para el Pacífico, para el Caribe de Nicaragua. Usted mencionaba el agua potable. Hemos llegado a una cobertura del 97% de agua potable en las zonas urbanas y un 65% de cobertura de agua potable en las zonas rurales. Y asimismo hemos avanzado en la construcción de alcantarillas o lo que se conoce también como servicios de aguas negras o servicios de salubridad pública para prevenir enfermedades, para prevenir contaminaciones. Hemos avanzado en las telecomunicaciones, en la instalación de fibra óptica, en la instalación de antenas que facilitan la comunicación de Internet. Es decir, las telecomunicaciones hemos venido avanzando y avanzando en la ampliación, en la calidad y en la diversidad de los servicios básicos que he mencionado: agua, energía, saneamiento y telecomunicaciones. Hemos transformado la economía de una economía elitista, de una economía excluyente, una economía concentradora del capital y de la riqueza, hacia un modelo de economía social, de economía creativa, de economía naranja, de economía que socializa los ingresos nacionales. Hemos crecido económicamente durante todos estos años, durante 10 años de manera ininterrumpida, un 5%, y en los últimos años hemos crecido aproximadamente un 4.5%. Pero ese crecimiento económico se distribuye socialmente en todos los sectores de la población. Un gobierno que ha sido eficiente en el manejo de la economía, ya que hemos tenido estabilidad macroeconómica, no se ha devaluado la moneda, no ha habido un desequilibrio de los indicadores macroeconómicos. Reconocido tanto por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BID, la CEPAL, lo otro y lo otro. Todos los organismos internacionales han reconocido el milagro de la economía nicaragüense, pero más allá que el Banco Mundial, el FMI, la CEPAL, el Foro Económico Global y otros reconocen el éxito de la economía nicaragüense, más allá de eso, las familias del campo y la ciudad ven las transformaciones de este modelo económico que impulsa más y mejor producción. Producción en todos los rubros, producción en todos los campos, producción agrícola, apícola, producción agropecuaria, agroindustrial, producción de ganado vacuno, bovino, porcino, de producción de hortalizas, frutas. Es decir, no hay un rubro agropecuario
que no haya crecido en estos últimos años y las exportaciones se han triplicado. Y esos ingresos del crecimiento de la producción, del comercio y de las exportaciones redunda en una mejoría de las condiciones y la calidad de vida de los nicaragüenses. Este modelo de economía ha permitido crear un sistema de producción, consumo y comercio, un modelo que nos ha convertido en un país potencia alimentaria. Nicaragua lo que consume lo produce. Casi un 90% de los alimentos que se consumen en Nicaragua son producidos en Nicaragua. Y esa producción no solamente permite autoabastecernos, no solamente permite convertirnos en un país autosostenible alimentariamente, sino que nos permite también exportar y crecer económicamente. Este modelo económico ha permitido dinamizar los comercios y los mercados locales, los mercados regionales y los mercados internacionales. Y en eso se ha potenciado las capacidades de los emprendedores, de los micro, pequeños, medianos, productores y comerciantes. Todo esto ha significado una dinamización de la economía, se ha promovido la asociatividad, se ha promovido el cooperativismo. Han crecido las cooperativas, han crecido esta forma de economía colectiva, de economía solidaria, de economía asociativa, que es la economía de los productores micro, pequeños y medianos, que es la economía de las familias nicaragüenses que impulsan emprendimientos diversos, emprendimientos sociales, emprendimientos culturales, emprendimientos turísticos. Este modelo es un modelo de desarrollo en distintos campos, desarrollo comunitario, desarrollo local, desarrollo municipal, desarrollo nacional, desarrollo urbano, desarrollo rural. Antes, cuando pensábamos en campo en Nicaragua, era sinónimo a falta de energía eléctrica. Las zonas rurales se nos venía a la mente a lo inmediato el candil. Retraso, abandono social, aislamiento. Falta de agua, pozos, etcétera. Hoy en Nicaragua las zonas rurales tienen las mismas condiciones de desarrollo que las zonas urbanas. Es decir, en las zonas campesinas hoy tenemos carreteras, tenemos agua potable, tenemos luz eléctrica. Todos los servicios, todos los programas que estamos mencionando, que nuestro gobierno está impulsando, están también en las zonas rurales. Entonces hemos logrado contener la migración del campo a la ciudad y ese es otro logro de la revolución sandinista en esta segunda etapa, la contención de la población en las zonas rurales, el sentido de pertenencia y adhesión de los campesinos y campesinas a su zona y el crecimiento económico y social de las zonas rurales en toda la geografía del país. Y tenemos que mencionar que nuestro gobierno ha restituido derechos a sectores sociales específicos. Este gobierno ha restituido los derechos de la niñez a través del programa Amor, a través del programa Amor por los más chiquitos, disponiendo de vacunas para los niños y las niñas, creando centros de desarrollo infantil que tienen una educación integral, que tienen estimulación temprana, que tienen una salud diversa para los niños y las niñas. Este gobierno en estos 18 años ha restituido los derechos de la juventud, juventud que ha sido reconocida como patrimonio histórico, como patrimonio nacional, la juventud como eje central del desarrollo humano. Y los jóvenes hoy son protagonistas de los programas de deporte, de cultura, de recreación. Hoy los jóvenes son protagonistas también de la economía creativa. La economía creativa no solamente es para personas adultas, los jóvenes participan de forma dinámica en este modelo de economía creativa. Nuestro gobierno ha restituido los derechos de las personas con discapacidad en estos 18 años. Todas las personas con discapacidad físico-motor han sido dignificados. Han sido dignificados. Antes las personas con discapacidad en los gobiernos anteriores, en los gobiernos antidemocráticos, en los gobiernos violadores de derechos humanos, en los gobiernos indolentes e indiferentes que gobernaron Nicaragua de 1821 a 1979 y de 1990 al 2006, 175 años en el poder estuvieron y no hicieron absolutamente nada
alrededor de los derechos que estoy mencionando y no hicieron nada en atención a las personas con discapacidad. Hoy tenemos el programa Todos con Voz, que atiende a las personas con discapacidad en elementos de rehabilitación integral, en elementos de educación, de acceso al empleo para las personas con discapacidad. Ya Nicaragua no ve, no trata a las personas con discapacidad como personas incompletas o como personas incapaces jurídicamente o socialmente, sino como verdaderos protagonistas, verdaderos titulares de derechos que se integran a la familia, a la comunidad, a los espacios públicos, a las instituciones de gobierno, a este modelo de economía. Citaba ahorita que usted mencionaba desde 1821 hasta nuestro día, si uno retrocede, hace una retrospectiva en la historia de Nicaragua, cuántos gobiernos, crisis, trinquetes, golpes de Estado, gobiernos que duraban 1 año, 2 años. Además, estuvimos intervenidos por los Estados Unidos varias veces. Aquí 30 años de gobiernos conservadores, después los Somoza, el somocismo, todas las concesiones mineras que se entregaron, todo en el Caribe. Para la Segunda Guerra Mundial venían los Estados Unidos a llevarse el caucho de Nicaragua, y toda esa explotación que se hizo de nuestros recursos naturales, ¿en qué se benefició a Nicaragua? Deberíamos de estar mucho mejor nosotros si hubiésemos tenido gobiernos visionarios y a favor del pueblo. En todos estos periodos de gobierno conservadores y liberales, timbucos y calandracas, legitimistas y democráticos, pero eran los mismos. Estas dos expresiones políticas en realidad eran facciones políticas de una misma línea, porque ambos, tanto los conservadores como los liberales, tenían una visión extractivista de los recursos naturales, una visión de política exterior de supeditación al imperialismo norteamericano, sin sentido nacionalista, pensando únicamente en enriquecer a su clase, la clase oligárquica, la clase burguesa, y de explotar a los trabajadores, a los campesinos, de explotar a la mayoría de la población. Pero gracias a Dios eso es pasado, pasado que no volverá, ha sido enterrado por el pueblo de Nicaragua, y desde el año 2007 hasta la fecha estamos en esta refundación de Nicaragua, en esta refundación en donde cada uno de los derechos consignados en la Constitución, el gobierno sandinista, el gobierno revolucionario, lo transforma en un programa social. Y los derechos a la cultura, a la recreación, nuestro gobierno ha venido creando programas de cultura y recreación. Nuestro gobierno ha convertido a Nicaragua en una especie de teatro. En todo Nicaragua hay espectáculos culturales, grupos de música, de arte, de danza, de folclore. Ya no solamente es para las élites. Ya no es para las élites, ya no es un teatro que está ubicado en Managua y que las personas de altos ingresos económicos son los que van a ese lugar con sus trajes, con sus peinados ostentosos, sus joyas, etc. Hoy no, hoy la cultura se ha diseminado en todo el territorio nacional. Este gobierno es un gobierno que promueve todas las formas de cultura y arte, la literatura, la pintura, la escultura, la danza, la música. En toda la geografía nacional vemos grupos corales, vemos orquestas juveniles, vemos grupos de danza en sus diferentes expresiones. Es decir, somos una potencia cultural, no solamente somos una potencia alimentaria, no solamente somos una potencia en recursos naturales, en agua, en bosque, en minas, sino que también somos una potencia cultural. Y nuestro gobierno, a través del comandante Daniel y la compañera Rosario, ha venido promoviendo ese sentido de nacionalidad, de nicaragüanidad, de amor hacia nuestra historia, hacia nuestra identidad, hacia nuestras raíces, amar nuestros mitos, leyendas, canciones, nuestra poesía, nuestra literatura. Entonces tenemos que decir, ese es un componente importante de restitución de derechos, y así como se ha construido una infraestructura en educación, en salud, en producción, también se ha construido una infraestructura cultural, en teatros, en anfiteatros, en una diversidad de espacios en donde las familias pueden llegar, gozar, disfrutar de los derechos
a la cultura y la recreación. Tenemos que mencionar la revolución de la infraestructura vial que se ha dado en estos 18 años. Nuestro gobierno ha construido las mejores carreteras de América Central y una de las mejores carreteras de América Latina. Se ha más que duplicado el kilometraje en carreteras que tenemos. Y no solamente se construyen carreteras por construirse, son carreteras firmes, amplias, modernas, con cemento hidráulico, que tienen una durabilidad mayor y que tienen una capacidad de resistencia para vehículos de distinto pesaje. Hoy en día, con esos más de 5.000 kilómetros de carretera construida, somos un país con un nivel de interconectividad terrestre altísima. Prácticamente todos los municipios de Nicaragua están interconectados. Podemos entrar y salir por distintos puntos cardinales en todos los municipios. Una interconectividad terrestre del Pacífico al Caribe, del norte al sur, de oriente a occidente, y esa interconectividad terrestre, esa interconectividad vial a través de caminos, carreteras, puentes. Tenemos los puentes más grandes, puentes majestuosos construidos por este gobierno. Guagua sobre el río Guagua en el Caribe. Esos puentes que están en el norte, que están en el sur, que están en la costa caribe, son los más grandes de América Central. Antes que gobernara la revolución, antes que gobernara el sandinismo, Nicaragua en las estadísticas internacionales aparecía siempre en lo último, en el último peldaño, en el último escalón, el país más pobre de América Latina, el país con la tasa de mortalidad infantil más alta, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy aparecemos en los primeros lugares en muchos temas y hemos mencionado algunos de ellos. Somos el país con la red de infraestructura hospitalaria más grande de América Central, somos el país con las mejores carreteras de América Central, somos el país que tiene el estadio de béisbol más grande de América Central, somos el país que tiene el parque de recreación más grande de América Central, el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, somos el país que tiene una cobertura de vacunación de las más altas de la región, 95% de cobertura de vacunas para los niños, las niñas, las mujeres y personas de diferentes edades. Qué majestuosa la infraestructura en puertos, en aeropuertos que nuestro gobierno ha venido construyendo. Y toda esta infraestructura ha sido una infraestructura que se construye en armonía con la madre tierra. Nuestro gobierno en estos 18 años ha impulsado políticas y programas de protección a los bosques, a los ríos, a los depósitos de agua superficiales y los depósitos de agua del subsuelo, una política de medidas para enfrentar el cambio climático y la variabilidad climática, es decir, proteger todas las formas, todas las expresiones de vida. En este modelo de desarrollo integral, humano, de desarrollo para la costa caribe, un modelo de desarrollo que va de la mano con un modelo de seguridad y paz. Antes que nos vence el tiempo, que avanza inexorablemente, resaltar también uno de los grandes logros y avances de Nicaragua en los últimos años, la equidad de género. Equidad de género, igualdad absoluta entre hombres y mujeres, según diferentes organismos internacionales como ONU Mujeres, como el Foro Económico Global, como la Unión Interparlamentaria. Nicaragua está en los primeros lugares en el mundo en equidad e igualdad de género. Nicaragua es el país que tiene una mayor participación de mujeres en todos los órganos de gobierno y de Estado, un altísimo porcentaje de mujeres en la Asamblea Nacional, un altísimo porcentaje de mujeres en los ministerios, en las expresiones de la Administración de Justicia, en las alcaldías, el 50% de las alcaldías, vicealcaldías y concejalías municipales y regionales están siendo ocupadas por una mujer. Es decir, como lo ha dicho la compañera Rosario, en Nicaragua el poder tiene rostro de mujer. La inteligencia, la sapiencia, la sensibilidad, la capacidad de conducción en este país lo han asumido las mujeres, el protagonismo de las mujeres en todos los espacios públicos, en todos los espacios de decisión.
en este modelo que es un solo poder, que es el poder del pueblo, que es el poder revolucionario, que es el poder transformador, que es el poder para servir, que es el poder para luchar contra la pobreza. Y nuestro gobierno en estos 18 años ha sido eficaz, ha sido efectivo, ha sido eficiente en la reducción de la pobreza extrema y en crear condiciones de desarrollo y vida digna. Y seguimos de frente porque viene mucho más. Este año las perspectivas son de avanzar mucho más. Vamos por más victorias, siempre más allá. Más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor seguridad alimentaria, más y mejor seguridad social, más y mejor servicios públicos, más y mejor carreteras, más créditos, más exportaciones, más posibilidades para generar fuentes de trabajo para las familias nicaragüenses, más ingresos nacionales y más ingresos familiares. Ese es el futuro que espera Nicaragua, un futuro luminoso, un futuro, gracias a Dios, ese Dios de paz, ese Dios de amor, ese Dios que nunca ha abandonado al pueblo de Nicaragua. Seguiremos siendo una nación bendecida, prosperada y en victoria. Así sea. Muchas gracias, queridísimo diputado Carlos Emilio López, por habernos acompañado. Antes de irnos a la pausa, quiero saludar a Danilo Jalisleven Aguilar hasta La Batea, en el departamento de Chontales, que nos manda saludos. También a Mercedita Vargas, todo nuestro aprecio y nuestro cariño. Y a Gaitán Carcache, al doctor Fidel Morales, hasta Diriamba, y a Cleimer Zapata, siempre en sintonía. Vamos a hacer una pausa. Ustedes no se vayan, que tenemos mucho más. Pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Ejército TV, todo por la patria. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 8 de enero de 2025, participó en reunión de coordinación previa al curso internacional de manejo de fuego, legislación y protección ambiental de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, a realizarse del 19 de enero al 2 de febrero de 2025, bajo la dirección del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistema y Ambiente de las Fuerzas Armadas de Honduras, con la participación de Fuerzas Armadas miembros de las repúblicas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y